esta decisión? ¿Cómo tomaron esta decisión y cuáles cree usted que son los puntos principales de este comunicado que ha sacado Juntos por el Cambio, con la firma de todos sus integrantes, realmente muy crítico y muy duro respecto de la actuación de este primer año del gobierno de los Fernández? Bueno, días pasados, en una de las reuniones que tenemos semanales de la Mesa Nacional, se nos ocurrió a algunos que creo que es responsabilidad, después uno puede estar de acuerdo o no, en hacer el balance al primer año de gobierno, como nos hubieran hecho a nosotros, siendo la principal oposición. Se Sí. puede estar de acuerdo o no, pero está hecho con absoluta sinceridad. Hubiésemos querido que no escribir mucho de lo que tuvimos que escribir ahí, pero eso significaría que estaríamos en una Argentina con más certidumbre y sin embargo terminamos el primer año llenos de incertidumbres y con un nivel de tensión no esperado. Es realmente, y de todos los temas, porque es muy crítico prácticamente en todos los rubros, ¿cuál cree usted que Usted son repasó muchos hoy, ¿Cómo? que usted repasó muchos hoy en su editorial Sí, yo también, también hice, y lo que pasa es coincido. que yo también, al revés del documento Juntos por el Cambio, puse Sí, el eje, el centro, que a mí me parece que es sí. el nudo principal. Un poco lo decía Melconian también, que acá el gobierno desde el punto de vista político tiene vaivenes ida y vuelta porque no está clara la conducción política de la Argentina. Pero, digamos, ¿cuáles serían los principales problemas que ustedes ven? Cuando llegó la pandemia, que el virus desafió al mundo y a la economía Sí, y nos asustó a todos, eh, tuvo una oportunidad el presidente. sí, sí, sí. Siempre la sociedad espera una oportunidad mejor. Sí, de hecho, usted le dijo, usted va a ser el Y, y a- comandante, usted usó la palabra comandante como diciéndole, usted el presidente de la nación, estamos atrás, usted estamos tiene, respaldando. sí, en aquel momento nos mostró papeles que hablaban de casi 2,5 millones de contagios. Bueno, estamos en 1,5 millones, Un nos millón y pareció medio. una locura a nosotros. Claro. Y 40.000 muertos. Ese empoderamiento social a uno de los que no los votamos fue una pena. Lo desperdició rápidamente. Creyeron que la pandemia se convertía en un proyecto político. Claro. Y el segundo error gruesísimo fue meternos en una discusión y en una tensión entre salud y economía, como usted dijo hoy, Alfredo, creyendo que el que hablaba de economía mataba a la gente. Y Claro. en realidad no solo la pandemia mataba gente, sino que la economía también mata gente. Si no, no estarían los índices a lo que hizo referencia Melconian, porque somos top 10 en el mundo, en los números a la baja, en los peores. Todas las economías iban a dejar de crecer. Claro. Es más, los populismos como Trump, que tenían menosprecio por la gente y los que se morían, o lo que podría usted decir de Bolsonaro, lo que sea. Pero sin embargo venía la filmina de los viernes y era como una carrera, ¿no? De Fórmula 1. Nosotros éramos Cachito campeón de corriente, no testeábamos, pero éramos los mejores, hasta que desaparecieron las filminas, ¿no? Y ahí nunca pude entender, sí, ahora sí, por qué el presidente nunca quiso convocar al diálogo frente a una emergencia de esta naturaleza. 4 veces le pedimos junto por el cambio, no para asociarnos, sino para ver qué podíamos hacer por algo que hasta aún hoy, hasta que no esté la vacuna, no sabremos cómo termina. Ya con la vacuna están haciendo también una carrera, Claro. cuándo viene, cuándo no viene. Entonces, yo creo que cometieron errores muy gruesos. Y lo peor de todo fue que a la incertidumbre sanitaria le sumaron incertidumbre política, incertidumbre institucional, incertidumbre económica y ahora casi incertidumbre electoral. Y podrían haber evitado, casi todas podrían haber evitado. El gobierno no buscó ni siquiera intentar hacer un programa de desarrollo previsible, ver el mundo que teníamos, complejo, el mundo que se va a venir, Alfredo. Mientras tanto, empezaron a abrir los casinos y las escuelas mantenían cerradas. Y la educación se fue pauperizando cada vez más. Y la inflación empezó a trepar y a crecer. Y acuérdese usted cuando decían, cuando Macri, si estuviera Macri gobernando, va a tener 10.000 muertos. Estamos en Sí, 40.000 muertos. sí, es terrible. Entonces, nos peleamos con los vecinos. En vez de buscar un observatorio para la pandemia, los sábados había que pedirle disculpas a los vecinos. Y la política exterior, en vez de hacerla de una regla de intereses de acuerdo a la necesidad de la Argentina, la convertimos en un escenario ideológico de los amigos. Y casi perdemos en Mercosur, casi perdemos una silla. Y después fuimos a jugar un campeonato al BID y perdimos en el BID también.
Entonces, incertidumbre, más incertidumbre, más incertidumbre. ¿Dónde no hubo incertidumbre? En que el gobierno, la pandemia puso a luz los problemas estructurales, la pobreza, la desigualdad. Eso mostró la miseria de un país que obviamente no hemos podido resolver entre todos los problemas y todos somos responsables. Pero sí el gobierno hubo algo que le puso luz y lo hizo sí su programa, el programa judicial. El programa judicial que fue la obsesión de la vicepresidenta desde que llegó. Sí. Resolver su pasado, que por supuesto tiene derecho como cualquier ciudadano a defenderse. Lo que no tiene derecho a agarrar el estado de abogado, ¿no? Bueno, el día que anunciaron reforma judicial, ese día puso en luz el gobierno que su programa era el mismo que el de la vicepresidenta. Y fuimos a parar al diablo con la idea de buscar una idea de desarrollo, una economía exportadora, empleo, trabajo, inflación. Todo lo que va a venir peor para el año que viene, al 2021. Caímos 12,5% del PBI. Se nos cayó la mitad de la clase media en la Argentina, Alfredo. Todos sufrieron, pero nosotros más que nadie. Pero a pesar de eso, nosotros estamos en un nivel de tensión casi a la silla eléctrica. Vino Vicentín. Después de Vicentín, la propiedad privada, que sí, que no, pero no es mala la idea. Después las ocupaciones, desconocer las ocupaciones. Después la sentencia de la Corte, después de 15 jueces sobre vudú, y por lo menos tienen que tener un poco de pudor. El gobierno manda a su funcionario a hablar en contra del fallo del máximo tribunal de alguien que ha sido condenado por un delito que merecería ya, como dice hoy un abogado especialista, que como es honorífico, que le saquen Claro. directamente lo que cobra la pensión honorífica como vicepresidente de la Nación. El doctor Herrera, que es un especialista en el tema previsional, ha dicho que esa pensión de 420.000 pesos que cobra por mes no es una pensión previsional producto de su ahorro, es una pensión honorífica por haber ocupado un cargo, pero él deshonró ese cargo, robando desde el cargo de vicepresidente de la Nación. Es una contradicción y una locura que encima el pueblo argentino le pague. Le quiero hacer 3 preguntas buscando respuestas más breves para poder preguntarle todo. Usted habló de incertidumbre electoral. Yo junté 3 elementos a ver si tienen algo que ver en lo que usted está diciendo. Primero, nombran en la Comisión Nacional Electoral al doctor Daniel Bejas, apoderado del Partido Justicialista de Tucumán y abogado de Alperovich y de Juan Mansur, del gobernador. Primer tema. Segundo tema, ya van contra las PASO, van contra las elecciones PASO, segundo tema. Y tercer tema, Alejo Ramos Padilla debe ser, junto con el padre, el que más camiseta de Cristina tiene puesta encima, está propuesto para manejar, para ser el juez electoral de la provincia de Buenos Aires. Son 3 temas que a mí me generan mayor incertidumbre electoral todavía. No sé qué piensa usted, doctor. Coincido totalmente y no se van con chicas. Si algo uno debe rescatarle es que no tienen pudor, a toda velocidad. En el primer caso, bueno, para mí no es una novedad. Hoy he visto alguna contradicción con lo de las PASO, porque independientemente de decir que se gasta mucha plata o no, usted puede bajar, podría decir a donde no se compite no hay PASO, pero las PASO pasaron a ser la transparencia, desaparecieron los punteros, los que revoleaban los votos, claro, los que te lo compraban. Con un agregado, le voy a decir a Alfredo, que es muy fuerte. ¿Qué van a invocar para la pandemia? Pero como si el presidente ha dicho de que ya llega la vacuna. Dice que en agosto vamos a estar 5 millones vacunados. ¿Y entonces de qué pandemia es la que van a hablar? ¿Qué otro argumento van a decir para bajarla? ¿Bajar los gastos? Metieron casi 20.000 millones en la reforma judicial, con 1.600 cargos. No tuvieron problema y en sumar y en multiplicar. Después vinieron con el impuesto, dijeron, a la riqueza. Los multimillonarios están afuera, no vinieron ni al blanqueo. ¿Sabe qué es ese impuesto? Son 3 cosechadoras, 3 tractores, 3 acoplados en la zona productiva, una casa y una chata. Ya está pagando impuestos. Y después vamos y le sacamos la plata. Incertidumbre electoral. Incertidumbre electoral en el máximo, el tribunal más fuerte electoral. Fíjese usted lo que han hecho, sin ningún tipo de tapujo. Lo mismo pasó con la designación en la Cámara Nacional Electoral. Ni siquiera respetaron a una mujer brillante que además estaba primera y es secretaria y tomó todos los exámenes, lo pasó. No hay ningún tipo de pudor. Está absolutamente claro que
tampoco tenían interés en buscar un acuerdo. Los acuerdos electorales, de reformas electorales en cualquier país del mundo, no son para el gobierno que está, son para los gobiernos que vienen, para los que se van cambiando. Esa es la democracia en serio. No puedo cambiar las reglas electorales de acuerdo cuando yo gobierne. No hablaron con ningún partido. ¿A quién llamaron? A los gobernadores, que por supuesto tendrán su opinión, pero nosotros, yo personalmente, más allá de las diferencias con algún amigo, no, yo defiendo las PASO y creo que se puede modificar garantizando la transparencia. Y si no quieren que nadie se contagie, boleta única. Claro. Cuesta 2 pesos. Una boleta por cada elector. Hace años que la venimos pidiendo. Y ahí va a haber un ahorro económico muy importante. Boleta única de papel. La última pregunta, diputado Negri. Venezuela. Me duele, me da vergüenza ajena, no porque me sienta ajeno a la Argentina, al contrario, me siento ajeno al gobierno que ha guardado silencio cuando prácticamente todos los países racionales, democráticos, republicanos del mundo han repudiado lo que ha pasado y el gobierno ha optado por el silencio. Es increíble. El gobierno es un manojo de contradicciones dentro del propio poder. No tienen ningún problema pasar a la misma velocidad, de acompañar la condena de Bachelet en Naciones Unidas, de desmentirla después, de decir otra cosa. Y esto ya es el colmo. Esto llenó el vaso. Dice que votó menos del 30%. Lo condena el mundo, no lo aplaudimos. Y un detalle no menor, Alfredo. No fueron capaces de saludar como corresponde a la muerte de un presidente ejemplar como en Uruguay, que vi ayer cómo lo despedía a su pueblo, sin empujar el auto, sin tirarlo, sin nada. Sin embargo, acá no pudieron organizar un velorio, ¿no? Y hablan de otras cosas. Entonces, yo creo que al presidente, mire, lo que más me duele es que los argentinos le dimos todo. ¿Sabe qué le dimos? Le dimos la libertad por el miedo. ¿Y sabe qué hicimos? Nos encerramos todos para no contagiar a otros. Mientras en casas de lugares del Gran Buenos Aires no podían encerrarse todos, se encerraban de a 10, de a 20, hacinados. Ahora, darte la libertad al Estado, necesitas un Estado que la maneje con mucho equilibrio y responsabilidad. Seguro. Y el gobierno, yo lamento, tiene pecado de gula. Hay un desequilibrio de poderes. Entonces, el Parlamento vamos ahí peleando para la presencialidad. Ahora hemos avanzado enormemente en diputados, no en el Senado. La justicia batió el récord, va abriendo las ventanas despacito y los primeros que salieron los que tenían que estar presos. Y el Poder Ejecutivo, con toda la discrecionalidad, billetera, mata galán, y aún provincias como la mía, como Córdoba, como la tuya, como Córdoba, que representaba por encima del radicalismo, del peronismo, hasta con De la Sota, representaba una idea federal, guarda con empujarlo a los cordobeses, guarda con querer prepotearlo. Nosotros lo acompañamos a De la Sota a demandar a la nación por el 15% del ANSES cuando nadie se animaba, solo 3 provincias. Y ahora chequera mata galán. Y ahí fueron y votaron el impuesto a la riqueza contra los propios sectores productivos. Entonces, este modelo debe cambiar. ¿Tiene una oportunidad? La tiene el presidente. ¿Cuánto quedan? 3 años. ¿La Argentina puede seguir 3 años así? No. La fatiga social nos tiene que preocupar. Necesitamos, si nos llama mañana a dialogar, nosotros vamos a dialogar, pero con las cartas sobre la mesa. Normalidad institucional, transparencia, independencia de los poderes y un rumbo a donde la Argentina tenga previsibilidad, exportación, crecimiento, empleo. Todos tenemos pasado y somos responsables. Diputado Mario Negri, muy amable. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Alfredo. Hubiéramos querido otro balance. Exactamente, como todos los argentinos, por supuesto que queremos que vaya bien este país porque todos vivimos aquí.